Bien, vamos a iniciar entonces. Hasta la anterior clase habíamos visto la deducción si la masa era constante. Y decíamos que esta ecuación vectorial se desdoblaba en tres ecuaciones escalares. En tres ecuaciones escalares. En tres ecuaciones escalares. Habíamos visto para el caso de masa constante, ahora veremos el caso de masa variable. Caso de masa variable. En el caso de masa variable, ahora veremos qué pasa con la derivada. Veremos qué pasa con la derivada. ¿No? Decimos, sigue siendo la fuerza la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo. Pero esta derivada es del producto MB. Cuando nosotros habíamos analizado para masa constante, la masa salía fuera de la derivada. Cuando la masa es variable, entonces ahora la derivada quedará como producto de funciones. Entonces, derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que añadir al producto masa por aceleración este primer término. O sea, en este se diferencia el tratamiento para masa constante o masa variable. Y justamente aquí está entrando derivada de la masa con respecto al tiempo. Ese es el término que se añade en nuestra relación. Entonces, para masa variable tenemos dos términos. Para masa constante solo teníamos el producto de masa por aceleración. Aquí a ese producto masa por aceleración le estamos añadiendo este primer término. ¿Sí? Un primer término. Importante en este punto, cada uno de los vectores tiene tres componentes y es lo que vamos a escribir a continuación. Fx por y, Fy por j, en tridimensional para que sea más general, ¿no? Lo más general posible. Aquí quedará Bx por y, By por j, más Bz por k.
siempre en tridimensional, ¿no? Más la masa AX por Y, AY por J, más AZ por K. Quedará ahí expresado entonces en sus tres componentes las cantidades vectoriales. Estamos viendo las cantidades vectoriales. X vectorial, X vectorial y X vectorial. Entonces, esos vectores son este y este en sus componentes. En sus componentes. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente, encontrar de esta ecuación sus ecuaciones escalares, que serán fx dm a dt por bx más m a x. La primera. La segunda, fy, componente escalar dm a dt by más m a y. Y la tercera, fz dm a dt bz más m a z. Ecuaciones escalares, ¿no? Para los tres ejes. Y esto es para única fuerza. Si la fuerza es única, ¿no? Si la fuerza es única. Si son varias fuerzas, entonces sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de fuerza en Z. Bien, hay algunos de sus compañeros que no entienden que deben ingresar hasta 11:30 al curso, ¿no? Nuevamente estas ecuaciones son escalares, pero cuando hay varias fuerzas, entonces tenemos que encontrar la resultante de fuerza en X, resultante de fuerza en Y o resultante de fuerza en Z. Resultante es lo mismo que decir sumatoria, ¿no? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerzas en Z. Un ejemplo de aplicación de la segunda ley de Newton a los sistemas de masa variable. Ejemplificación, entonces. Son los lanzamientos de los cohetes, ¿no? Cohetes, naves espaciales. Vamos a suponer 1, 2, 3 etapas. Entonces, empieza el cohete espacial con una masa y llega a destino con otra masa.
¿Qué va a pasar? Se consume el combustible del primer compartimiento y además el cohete se deshace de este compartimiento. ¿Para qué va a llevar un compartimiento vacío una vez que se ha terminado el combustible? Quedan dos. Nuevamente se elimina y aquí nuevamente se elimina. Y lo que llega a destino es simplemente el cono superior del cohete. Entonces, durante todo este desarrollo, la masa ha variado de M0 hasta M final, siendo M final menor que la masa inicial. Entonces, a este tipo de problemas es a los que se aplica las ecuaciones de masa variable. Entonces, como resumen de estas dos cosas, decimos, resumiendo, la segunda ley, ¿no? Dos aplicaciones, masa constante, Fx, Fy, Fz, Max, My, Maz. Única fuerza, ¿no? Para la misma situación, varias fuerzas, ¿no? Una primera parte. Cuando la masa no es constante, entonces la ecuación de la fuerza es y entonces Fx, Fy, Fz, Fx dm a dt por Bx más m por ax. Fy dm a dt por By más m a y. Y finalmente dm a dt por Bz más m por z. Eso sí es una única fuerza. Si son varias, lo único que hacemos es reemplazar por lo mismo. Si son varias fuerzas actuando, y esto aplicará cuando es única fuerza y cuando son varias fuerzas.
única fuerza y varias fuerzas. Entonces, las aplicaciones. O sea, la segunda ley ya no está definida solo M por A, sino que hay un primer término que depende de cómo la masa varía con el tiempo. Y esa masa que varía con el tiempo es kilogramos por segundo, ¿no? Fíjese que este término dm a dt por velocidad tiene que dar también unidades de fuerza. Fíjese, la masa por unidad de tiempo va a ser kilogramos por segundo en el sistema internacional. Y la velocidad metros por segundo. Esto equivale a kilogramo metro segundo cuadrado. Y esto equivale a newtons. O sea, siguen siendo unidades de fuerza sumadas a unidades de fuerza. No podría ser de otra manera. Entonces, innegablemente, si tenemos M a Y, lo mismo, este término va a tener unidades de masa, unidades de aceleración. Y eso es nada más otra vez newtons, ¿no? Y yo puedo sumar newtons más newtons. La única posibilidad que tengo de sumar. Con eso estaríamos completando lo que hace referencia a la segunda ley. A la segunda ley. Y finalmente tenemos la tercera ley o principio de acción reacción. Principio de acción es el diagrama de cuerpo libre. Es el diagrama de cuerpo libre, o lo que conocemos desde el colegio DCL del cuerpo, ¿no? Diagrama de cuerpo libre del cuerpo. Vamos a suponer superficie, bloque de masa M, y vamos a dibujar todos los pares que actúan. Vamos a decir, hay una normal del piso sobre la masa M y su correspondiente normal de M sobre el piso. La fuerza con que la Tierra atrae a la masa M, y en la Tierra, en el centro, dibujamos cómo atrae la masa M a la Tierra. De solo simplemente apoyar un bloque sobre una superficie, ya tenemos esas fuerzas. Solamente apoyo. Entonces yo voy a decir, quiero el DCL de la masa M. Dibujaré la masa M y las fuerzas que actúan sobre la masa M. Aquí voy a hacer más detalle. El segundo subíndice es sobre quién actúa, piso sobre la masa M. Entonces, empezamos. Normal
del piso sobre la masa N. Y abajo estará cómo atrae la Tierra a la masa N. Su profesor en colegio le ha mostrado solo esto. Y le dice normal y peso. No le pones los subíndices, ¿no? Nosotros, aparte de los subíndices, inclusive debemos colocar un sistema de referencia, como aquí es solo vertical, una sola. Pero no solo habrá, como verán, solo dos fuerzas actúan sobre la masa N, y las otras dos, entonces ahí viene el diagrama de cuerpo libre, ahora, del piso o la tierra, como usted prefiere, ¿no? Entonces dibujamos, y esta es la superficie. Normalmente no utilizamos este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces va a venir la fuerza normal de M sobre el piso. Y vendrá de M sobre la tierra. Entonces, cuando hagamos diagrama de cuerpo libre, ahí estarán las otras dos fuerzas. Y aquí en el diagrama de cuerpo libre están las otras fuerzas. Quiere decir que no todas las fuerzas actúan sobre el mismo cuerpo, sino que hay que saber qué fuerzas están actuando sobre un cuerpo y qué fuerzas están actuando sobre otro. Vamos a ejemplificar quizá más. Otra vez vamos a ir al piso. Otra vez estamos ejemplificando. Nos vamos a ir al piso. Contacto con un bloque A, un bloque B, y sobre A está actuando una fuerza. Nada. Entonces queremos hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces yo digo, empiezo. DCL del bloque A. Entonces dibujamos. Este es el bloque A. Sobre el bloque A, ahora fíjese cuando ya no quiero utilizar subíndices. Sobre el bloque A hay la acción de la normal. Normal del piso sobre el bloque A. Está actuando la fuerza F y está actuando el peso del bloque. Si solo le pongo W, no me sirve porque W estaría implicando que es el mismo peso para A y para B. Entonces tengo sistema coordenado doble porque tenemos fuerzas en X y en Y. Pero además hay una fuerza de acción de F de B sobre A. En este tengo que poner subíndice necesariamente. Ahora sí está completo. ¿Cómo actúa B sobre A? No es el peso. Graficamos ahora
diagrama de cuerpo libre del bloque B. Y cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque B, ¿qué vamos a tener? Tenemos con el mismo color las fuerzas. Voy a tener la fuerza de A sobre B. Este es de B sobre A y este es de A sobre B. El peso de B. Y solo hay dirección Y. En X no hay nada. Cuidado que lo esté copiando F aquí, una partecita, nada. Las fuerzas que están. Este diagrama de cuerpo libre y este diagrama de cuerpo libre corresponden a A y B. Pero tengo que encontrar también las fuerzas de interacción entre A y B, A y B. Entonces hay un par de acción y reacción. Una de las fuerzas de B sobre A actúa sobre A y de la A sobre B actúa sobre B. ¿Listo? Ahí está completamente descrito las fuerzas. Si esta fuerza F de B sobre A no coloco, al diagrama no sirve. El diagrama de cuerpo libre le falta una fuerza. Ahora vamos a explicar cómo es teniendo las leyes. Primera ley, segunda ley y tercera ley. Cuando enunciamos las leyes de Newton, las enunciamos en orden, de la primera a la tercera. Y cuando se trata de aplicar, la tercera es la fundamental. Y veremos por qué. Vamos a copiar el ejercicio que estamos viendo aquí así. Ya, lo vamos a copiar ya en los diagramas de cuerpo libre de A y B. Entonces pondremos diagrama de cuerpo libre de A copiamos el bloque A y vemos las fuerzas. La normal del piso, el peso de A, la fuerza de B sobre A y la fuerza F que actúa. Decíamos que aquí es necesario dos ejes porque hay fuerzas en dirección y fuerzas en dirección X. ¿Por qué es importante poner el diagrama o el sistema de referencia? Porque eso nos permite discriminar qué fuerzas tienen sentido positivo y qué fuerzas tienen sentido negativo. El bloque que está en la parte superior, B, tenemos que sobre él, aquí diagrama de cuerpo libre, entonces, DB. Sobre este cuerpo actúa la fuerza de A sobre B. Este era de B sobre A, este es de A sobre B. Está actuando sobre el cuerpo B. Y su peso. Y para de contar, no hay más fuerzas por el momento. Solo dirección Y, nuestra referencia. Entonces, con la tercera ley, que es la base,
Entonces, esta es tercera ley. Pasamos ahora a la segunda. En la segunda ley, vamos a estructurar las sumatorias de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, masa por aceleración en X. ¿No? La única fuerza en la dirección X es F. Entonces, F es igual a M a X. Así es. Ahora me falta la otra sumatoria. Sumatoria de fuerza en Y, masa por aceleración en Y. Y en Y tenemos varias fuerzas. Normal menos F de B sobre A menos peso de A igual a 0. O igual, no le ponemos 0, ponemos M a Y, ¿no? M a Y. Después veremos si es 0 o no es 0. Mejor vamos a borrar. Listo. M a Y, así mejor. Y luego hacemos para el B. Como no hay en X directo en Y, M a Y, F de A sobre B menos el peso de B. Si no tendría esta referencia, no podría saber a cuál poner positivo o negativo. ¿Sí? Listo, está escrito. Tengo a saber una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones que he obtenido a través de la aplicación de la segunda ley. Y viene la aplicación de la primera ley. Y la primera ley me dice, si hay fuerza, hay aceleración en la dirección X. Entonces copiamos. F va a ser M a X. Pero en Y no hay movimiento. O sea, este cuerpo A no se mueve verticalmente. La única posibilidad que tiene es horizontal. Entonces en Y voy a tener normal menos F de B sobre A menos el peso de A igual 0. Entonces estoy discriminando cuáles son 0 y cuáles son diferentes de 0. Eso me permite hacer la primera ley. Lo mismo B. B entonces también va a ser 0. F de A sobre B menos el peso de B igual 0. Entonces, resulta de esta aplicación de la primera ley, entonces hemos visto, la base es la tercera. Si me olvido por algún caso de poner esta fuerza, suponer, me olvido, no pongo esa fuerza. Entonces mi ecuación no tendría esto. Entonces ya está mal. ¿Sí? Y correspondientemente aquí también desaparecería. Entonces todo está mal, porque está mal el diagrama, está mal la ecuación y está mal la aplicación de la primera ley. Entonces yo solo voy a mirar esto.
Si está correcto, paso a esto. Está correcto, paso a esto. Si el diagrama de cuerpo libre no lleva todas las fuerzas, entonces simple y llanamente ya no se corrige. Bien. Veremos entonces aquí la fuerza de B sobre A. La repetimos. Aquí la fuerza de B sobre A. Y aquí fuerza de B sobre A. Hemos mostrado cuáles son las implicancias de que una fuerza no esté en el diagrama. Entonces, para resolver, ¿qué tenemos? F MX normal menos F de B sobre A menos el peso de A igual a 0. Y la otra ecuación, F de A sobre B menos el peso de B igual a 0. De esta última, F de A sobre B igual al peso de B. Pero esto es en magnitud igual, son iguales en magnitud a B sobre A. Porque no se olvide que B sobre A y A sobre B forman un par de acción y reacción. Y por tanto son de la misma magnitud y simplemente de sentidos contrarios. Entonces aquí estamos diciendo esta reacción vale el peso de B. Entonces reemplazamos F de B sobre A más el peso de A y esta normal vale entonces el peso de B más el peso de A. Pero no puedo decir de inicio el peso de B está actuando. O sea, no puedo decir que en lugar de esta fuerza es el peso de B. Esto no podría reemplazarse por el peso de B directo en el diagrama. Y todo así explicado para que efectivamente yo pueda verificar, ¿no? Efectivamente yo pueda verificar ¿no? Pueda verificar. Bien. Veremos entonces hasta ahí nuestra relación. Hasta ahí y veremos qué preguntas no se ve. Dice, ¿qué no se ve? Yo escucho bien el audio. A ver, no escucho, les pasa a todos. Buenos días. Lo último, lo último. Vamos a ver. Estamos en lo último. Y lo último es la solución del trío de ecuaciones. ¿No? Trío de ecuaciones. La primera, MAX. Seguramente vamos a conocer la aceleración.
Y las otras dos nos van a permitir primero saber cuánto es esta acción que decide el PSDB y cuánto vale la normal, que resulta siendo la suma de los pesos, ¿no? Eso es. Bien. Si alguna pregunta hasta aquí. Hemos repetido esto último, que tiene que explicitar lo que hemos estado bien. Lo que hemos estado bien. ¿Sí? Lo que hemos estado viendo entonces, de aplicar el tercer principio de acción y reacción. Entonces, como un resumen de todo esto, vamos a pasar y vamos a decir, resumiendo, primera ley, directo las de uso, sumatoria de fuerza X, sumatoria de fuerza y sumatoria de fuerza Z. Segunda ley, sumatoria de fuerza X, masa por aceleración X, masa por aceleración Y, ese sería nuestro resumen. Y tercera ley, diagrama de cuerpo libre. Y es la base. Si esto está mal, todo lo demás se anula. Si esto está bien, todo está bien. O por lo menos se pueden inferir que se han sacado bien las ecuaciones si el diagrama de cuerpo libre es el. No escucho bien el audio, dice, pero estamos hablando lo más claro posible, ¿verdad? No se ve, dice, entonces debe haber alguna dificultad con su equipo. Lo último, ¿no? A mí se me escucha bien y sobre la tercera ley. Entonces quiero ver si esta última parte se ha entendido correctamente. Por eso hemos dicho, estamos en el chat y escriban, ¿no? Así para repetir lo que no esté claro. Ya, a ver, quiero ver los comentarios en el chat, ¿no? Hemos dado un ejemplo que cualifica justamente la aplicación de las tres leyes, porque es tan importante el DCL, que es la base, para encontrar las ecuaciones y luego para discriminar cuáles son cero y cuáles son diferentes de cero, ¿no? Bien clarito está todo. De todas maneras estamos grabando, ¿no? Y lo vamos a elevar esta tarde al Classroom con su link respectivo para que usted pueda.
Estamos teniendo el cuidado de que permanentemente estamos revisando la grabación. ¿Ya? Bien, entonces con eso hemos avanzado las 3 leyes. Sabemos que la fundamental había sido la tercera, porque nos muestra los diagramas de cuerpo libre que nos servirán para resolver los problemas, ¿no? A ver, ¿por qué el cuerpo B no tiene fuerza en X? Entonces, a ver, a Hurtado le vamos a contestar. ¿Por qué el cuerpo B no tiene fuerza en X? Si se crea una fuerza en B, ¿qué fuerza se va a crear? ¿Una partecita de F? No. Tiene que dibujar las fuerzas que hay. En X no hay fuerza sobre B. La única fuerza que está actuando en X es F, pero sobre A. Sobre B no hay. Entonces no puedo inventarme, no puedo decir aquí le voy a poner una parte de la fuerza F. No, no hay. ¿A qué se refiere? Pasamos. Kevin Rojas, ¿a qué se refiere con fuerza de A sobre B? Ya. Aquí hay una interacción entre A y el piso. Fruto de esa interacción, dibujamos la normal y dibujamos el peso de A. Pero entre A y B hay interacción también a través de esta superficie. Entonces hay una fuerza de B sobre A. B está actuando sobre A al estar colocada. Es como si A fuera el piso. B está actuando sobre A. Y a su vez, A reacciona sobre B. Acción y reacción. Y no actúan sobre el mismo cuerpo, dice además el principio. ¿No ves? He grabado también el amigo Osvaldo Sánchez me pregunta si he grabado la clase anterior, la he grabado y la hemos subido al Classroom. Ahí está el link de la clase. ¿Ya? Ahora también estamos grabando y vamos a subir el link de la clase. ¿Sí? Seguimos entonces. Estamos hasta ahí de la utilidad de las leyes. ¿No? De la utilidad de las leyes. Si está todo claro, si hay alguna pregunta. Si el movimiento sería estático en el eje X, si el movimiento sería estático en el eje X, no habría fuerza. Si yo pongo una fuerza, quiere decir que A se va a mover. Si no, no tendría sentido ponerle fuerza, porque si hay fuerza hay aceleración. Y si hay aceleración hay cambio de velocidad. ¿No? Entonces, el hecho de poner fuerza sobre A implica que A se va a mover hacia la derecha horizontalmente. ¿No? Si quiero que no haya, entonces voy a decir F no existe. Tendría que poner aquí MX 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que F no hay. Que F no existe. ¿No? Y si F no existe, entonces no tengo para qué analizar movimiento, todo quedaría en estático. F tendría que desaparecer del diagrama de cuerpo libre del cuerpo A para que no se mueva. El hecho de poner F significa que hay aceleración, y si hay aceleración, hay cambio en la velocidad. Para la próxima clase vamos a dejar, para ya terminar
nuestro capítulo. Nos falta analizar el rozamiento seco entre superficies. Rozamiento seco entre superficies y la dinámica del movimiento circular o del movimiento curvilíneo. Que esto nos va a llevar menos de media hora. El rozamiento seco entre superficie y la dinámica del movimiento curvilíneo. Para luego empezar problemas de aplicación. Entonces ya mañana vamos a hacer un primer problema que está en el Classroom. Dice en el Classroom y ahí va a tener el enunciado de los dos primeros problemas que vamos a hacer. Mañana haremos un primer problema de aplicación. Entonces esto tenemos anunciado para el día de mañana. A ver, Limachi dice, si se aplica otra fuerza igual contraria en el bloque B, ¿se considera como fuerza cero? A ver, entiendo que lo que me quiere decir es esto, de la pregunta que me hace Limachi. Cuerpo B, cuerpo A, aquí F y aquí F1, digamos. Entonces, esta fuerza F1 estará actuando sobre B. ¿No? Habrá fuerza. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre de B, tendré que poner masa por aceleración en Y. Ya veremos en el detalle, ¿no? Normalmente esta situación no es dable, ¿no? No es dable. Que A se mueva ahí y que B se mueva hacia atrás. Vamos a ver qué pasa cuando hay fricción. O sea, en la próxima clase vamos a ver cómo la fricción influye. Aquí hay una superficie de contacto y aquí hay otra. Podemos suponer que hay coeficiente de fricción aquí y coeficiente de fricción aquí. Entonces, si hay fricción en la superficie, no es necesario colocar esta fuerza. Voy a ver si esta F es posible que arrastre A y B juntos, ¿no? O B de repente se va a ir hacia atrás y A se va a ir hacia adelante. Pero ese análisis lo vamos a hacer junto con el rozamiento, ¿no? Pero si hubiera una fuerza así, usted tiene que colocar esa fuerza que está actuando sobre el cuerpo B y dibujarla, ¿no? Con el sentido que le da, ¿no? No se puede considerar cero si usted le dicen sobre B actúa una fuerza, ¿no? Toda fuerza que es diferente de cero hay que colocarla. Vamos a ver ahora en el rozamiento, hemos dicho. Ahora, una posibilidad que no estamos analizando es la siguiente. Si yo necesito un diagrama de cuerpo libre de A más B unido, eso es lo que no estamos viendo. Entonces, si yo necesito un diagrama de cuerpo libre de A y B unido, entonces dibujo A, dibujo B, y ahora digo las fuerzas que actúan sobre el total del bloque. Sobre el total del bloque actuará la fuerza F, actuará el peso
de la suma y habrá una normal que sea del piso sobre la suma de las masas. Entonces, cuando analizo como un total, ya no hay las interacciones entre A y B que cuando analizo parcialmente el diagrama de cuerpo libre de A y de B. Aquí solamente habría estas tres fuerzas, entonces tendría Y, X. Pero aquí estoy hablando de un diagrama de cuerpo libre total, de A más B. Y eso es lo que estoy hablando. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver si hay alguna otra pregunta. Claro, si la fuerza F sobre el bloque A tiene inclinación, digamos, este es F, entonces estará actuando en dos dimensiones, ¿no? Habrá que ver cuánto es en la dirección X y cuánto es en la dirección Y, seguramente con un ángulo de inclinación. Entonces ahí habrá que tomar en cuenta las componentes en las sumatorias respectivas, ¿no? Eso sí, se tiene una fuerza con inclinación. Entonces habría que descomponer la fuerza. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre la temática antes de que cerremos la clase? Bien, estamos cerrando la grabación.